Bueno, yo creo que llevamos mucho tiempo bien, ¿no? El equipo está muy bien en todas las fases del juego. Sabe afrontar cada partido como una final, que al final eso es importante, ¿no? A nivel psicológico, cómo lo gestiona el grupo y lo está haciendo de maravilla. Hoy era un partido muy complicado y bueno, bien haberlo sacado y haberlo sacado de manera contundente. Y bueno, ahora mismo somos líderes. Hay que esperar a ver lo que hace el Poblense. También destacar la capacidad goleadora que tiene el equipo, que cada partido estamos hablando de 3 4 goles prácticamente. Sí, tenemos 3 4 jugadores en la tabla alta de la calificación de goleadores y bueno, eso al final pues dice mucho del bagaje ofensivo que tiene el equipo, ¿no? Luego hay otro tipo de jugadores que también llevan unos cuantos goles y al final, bueno, todo suma y además no solo eso, sino que estos jugadores que son los que llevan varios goles también están comprometidos en la fase defensiva. ¿Qué mensaje darías a los rivales donde el Formentera está consiguiendo esta solidez ahora mismo en el juego? Bueno, yo creo que los resultados ya le dan el mensaje a los rivales, ¿no? Nosotros tenemos muy claro lo que queremos y bueno, ahora también somos conscientes de que queda un partido muy complicado en el campo de un rival que es muy complicado y sabemos que es una final más para poder aquí afrontar la última final que puede ser muy bonita. La solidez defensiva yo diría que es uno de los fuertes que el Formentera está asumiendo esta última jornada. Sí, como digo, estamos encajando muy poco y además tenemos un bagaje ofensivo importante, ¿no? Entonces, bueno, hoy además de los goles que hemos hecho, nos han anulado uno que no lo sabemos, no hemos visto la revisión para saber si es legal o ilegal. Es cierto que ellos han tenido un par de ocasiones importantes, pero es un rival que la semana pasada le generó varias ocasiones a un equipo como el Poblense, que es uno de los equipos menos goleados de la tabla. Como digamos, con la enfermería y con los jugadores y después también de la recuperación de Nico Cata después de esta ruptura de dedo que ha vuelto a un muy buen nivel de juego. Bueno, al final vamos sumando efectivos, ¿no? Hemos recuperado a Nico, tenemos prácticamente a todo el mundo, salvo la baja de larga duración de Yasser y tenemos que ver a ver cómo está Marcos, que estamos esperando diagnóstico, pero más allá de ello, pues estamos todos en plenas condiciones. Bueno, Michael, el final de liga parece el final soñado prácticamente, ¿no? Se habría firmado al principio de temporada, llegar con vivos a la última jornada y jugártelo todo en casa. Esto es muy emocionante, imagino. Eso es bonito, pero recalco y destaco y subrayo que aún falta un partido más en el que puede ser que no se llegue a eso, ¿no? Entonces, bueno, el equipo lo sabe, sabe que no se puede relajar en ningún momento y que depende de lo que haga en este caso el Poblense, pues sabemos los puntos mínimos que necesitamos en la próxima jornada para que llegue ese partido tan bonito, ¿no? Pero nosotros ahora mismo solo tenemos que enfocarnos en el próximo rival, en el partido ese, intentar sacar esos 3 puntos y luego ver qué ocurre. Pueden pasar muchas cosas aún.